Muy buenos días, buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar y bueno, yo creo que la presentación está hecha, así que vamos a empezar y vamos a hablar del trastorno negativista desafiante, un trastorno que cada vez es como más habitual, tanto en niños como en adolescentes, ¿vale? Entonces, antes de comentaros los dos casos, vamos a trabajar con dos casos, un adolescente de 14 años y un niño de 8 o 9 años aproximadamente, ¿no?, que tienen esta patología, ¿no?, o esta dificultad, ¿vale? Entonces sí que es verdad que me gustaría antes hablar un poquito, durante un ratillo, sobre todo antes de exponeros, ¿vale?, el caso, de hablar un poquito sobre las particularidades y las peculiaridades de este trastorno, ¿vale? Es más un poquito de la prevalencia y sobre todo la intervención, porque yo luego cuando hable del caso os voy a comentar y os voy a hablar sobre todo de las cosas que hemos ido haciendo, ¿vale? Por concretar, vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30, ¿vale? Entonces, bueno, una hora y media. Y vamos a dejar los últimos 15 minutos para las preguntas, ¿vale? Aquí tenéis el chat y a través del chat podemos ir pues, dejando vuestras preguntas, que veo que estáis escribiendo por el chat y demás, pero bueno, buenos días, buenas tardes y saludos a todos que estáis saludando desde el chat, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece, y bueno, cualquier dificultad, cualquier duda, cualquier cuestión que vayáis teniendo, pues me lo podéis ir poniendo y escribiendo por aquí y contestando a nosotros yo las preguntas, ¿vale? Bueno, pues adelante. El TND forma parte de lo que llamamos trastornos de conducta, ¿vale? Dentro de los trastornos de conducta podemos señalar o podemos reseñar tres, ¿vale? Uno es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno, ¿vale?, disocial, ¿vale?, y el trastorno negativista desafiante. ¿Qué característica hay común entre estos tres trastornos de conducta? Que ambos son un patrón de comportamiento persistente y repetitivo, ¿vale? Lo que varía son la sintomatología. Ya sabéis que el TDAH, la sintomatología persistente y repetitiva es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. En el disocial es incumplir las normas sociales y vulnerar los derechos básicos de los demás, ¿vale? Y en el TND, que es el trastorno que nos ocupa, es ese patrón, sobre todo es desobediente, desafiante, oposicionista, hostil, vengativo, ¿vale? De una manera que, vuelvo a repetir, es persistente y repetitivo. No es que un niño sea desobediente un día, porque todos los niños son desobedientes en algún momento. No es que un niño reaccione mal al no, porque todos los niños reaccionan mal al no en algún momento, ¿no? Sino que se trata de una cosa persistente y repetitiva, ¿vale? Entonces, ¿qué sintomatología vemos en estos trastornos? Son niños que culpan a otros, rencorosos, gritan, con cierto resentimiento, colérico, con ataques de ira, desafiante con los adultos, pero no solo en un ambiente, no solo es desafiante en un momento dado con los padres, sino también con los profesores y demás, o sea, que no acepta las normas. Es vengativo, irrita a la gente, son niños que cansan mucho porque irritan, porque todo cuesta mucho con ellos, discuten mucho con los adultos, ¿vale? Es susceptible, ¿vale? Entonces, como os decía antes, y por ir centrando, ¿no?, quiero que lo tengáis en mente, que es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo de manera desobediente, hostil y desafiante hacia las personas de autoridad, que va más allá de una conducta normal infantil. Esto sí que es interesante porque tener en cuenta que cuando hablamos de la conducta infantil o de la... por ejemplo, unos niños con rabietas, es normal que todos los niños tengan rabietas, entonces, ¿por eso estamos ante un problema? No, no estamos ante un problema cuando
hablamos de una rabieta, sino, sobre todo, tenemos en cuenta lo que os pongo aquí abajo, ¿vale? Que es excesivo para el nivel de desarrollo del niño, excesivo para el contexto sociocultural de ese momento, ¿vale? Entonces, tenemos esto y tenemos esto que tenemos que tener en cuenta. O sea, que es un comportamiento normal, pero independientemente de que sea un comportamiento normal, estamos hablando de que es un comportamiento excesivo. O sea, no es lo mismo que un niño tenga una rabieta, un niño de 2, 3 años, por ejemplo, una al día, una cada 3 días, una cada semana, que 7 o 8 al día. No es lo mismo rabietas que duran 5 o 10 minutos que rabietas que duran, pues a lo mejor, qué sé yo, casos que hemos tenido aquí en el despacho, pues a lo mejor 2 horas. Sí, aproximadamente unas 2 horas de rabieta, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto, que no es que todos los niños son desobedientes, hostiles y desafiantes en algún momento dado, pero hay que ver la frecuencia, la intensidad y la duración, ¿vale? Entonces, si nos vamos al DSM-5, esa irritabilidad, esos desafíos y eso vengativo lo concreta o lo operativiza, un concepto que utilizamos mucho nosotros, ¿vale? Porque al final la operativización de las conductas, es decir, la concreción de las conductas es lo que nos va a dar éxito para el tratamiento o no, porque si nosotros no concretamos esas conductas, no vamos a poder tener éxito en ese caso, ¿no? Entonces, es un niño que a menudo pierde la calma, es un niño, ¿vale? Que está susceptible o se molesta con facilidad, es un niño enfadado o resentido, es un niño que discute con los adultos, es un niño que desafía las figuras de autoridad o las normas, es un niño que molesta a los demás de manera deliberada, es un niño que culpa de sus errores o su mal comportamiento a los demás y es un niño rencoroso o vengativo. ¿Tienen que estar estos 8 criterios según el DSM? No, simplemente con 4 o más de los siguientes comportamientos podemos hablar de un niño que tiene estas dificultades, ¿vale? Este trastorno de conducta tiene que provocar también un deterioro clínicamente significativo tanto a nivel social, es decir, que le rechazan, que no quieren jugar con él, que no quieren estar con él, y a nivel también académico o a nivel laboral, ¿vale? Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en un trastorno psicótico o un estado de ánimo y no cumple criterios para otro trastorno de conducta como el disocial que hablábamos antes, ¿vale? Y si el sujeto tiene más de 18 años, tampoco los de un trastorno antisocial de la personalidad. Normalmente son diagnósticos que se hacen pues, a una edad, pues, bueno, un niño aproximadamente 8, 9, 10 años, ¿vale? Es igual que las rabietas, como os decía antes, que es un comportamiento habitual, que es un comportamiento esperable para un niño de 2 a 3 años. Yo no sé si los que habéis levantado la mano necesitáis algo urgente o todos habéis levantado la mano. Es que aquí me aparece o lo habéis hecho si no, ¿alguien necesita algo? ¿Carmen? Bueno, supongo que habrá sido un error. Luego al final de la sesión, si levantan la mano, yo le puedo dar paso para que ellos formulen la pregunta o la duda que tengan. Vale, perfecto. Bueno, no pasa nada, había visto una mano por aquí levantada si alguien necesitaba algo, pero continúo. Bueno, el por qué, ¿a qué se debe un trastorno de este tipo? ¿Vale? Por un lado, tenemos esa etiología, es decir, esas causas. Por un lado, tenemos lo que nosotros llamamos factores genéticos y factores ambientales, ¿vale? Normalmente ya sabéis que cualquier trastorno dentro de la psicología, el modelo que más utilizamos para explicar esto es el modelo vulnerabilidad-estrés, quiere decir que existe una vulnerabilidad personal, es decir, estos factores genéticos, y cuando hablamos de factores genéticos hablamos de factores neurofisiológicos, psicofisiológicos o bioquímicos, como por ejemplo los que aparecen ahí dentro del cuadrito, ¿vale? Problemas de autorregulación, del sistema nervioso
central, problemas metabólicos de aquellas sustancias noradrenalinérgicas que al final, de una manera u otra, testosterona. Por eso es un trastorno que es más frecuente, no únicamente, pero sí más frecuente en niños, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos los factores ambientales. ¿Qué factores ambientales son determinantes? Las pautas educativas son fundamentales. Aquellos padres que no han puesto límites, que no han puesto normas a los niños, con poco sistemáticos a la hora de aplicar estas consecuencias y demás, son más proclives, siempre que haya esta vulnerabilidad previa, son más proclives a desarrollar este trastorno, ¿vale? Interacciones familiares, rechazo, padres muy permisivos o muy autoritarios, padres muy agresivos o padres con problemas de comunicación. Hablaba antes de esa permisividad de padres que no han puesto límites, pero también padres muy autoritarios, padres que ponen muchas normas, padres que ponen muchos límites, también pueden desarrollar este tipo de problemas. Es decir, niños que están como muy marcados, el comportamiento, que no se deja nada al azar, que están muy perseguidos, entre comillas, por los padres, ¿vale? Y esto, de una manera u otra, son factores de riesgo que unidos pueden hacer que se desarrolle o que aparezca este TND del que estamos hablando, ¿vale? Bueno, aquí en estos cuadros tenemos diferentes factores de riesgo, ¿vale? Factores de riesgo. Pues, por ejemplo, a nivel individual, son niños con determinado temperamento, niños muy temperamentales, especialmente muestran dificultades a la hora de la empatía. Falta de ajuste emocional también, ¿vale? Factores genéticos, el sexo masculino, como os decía antes, y familiares previos que le aparecía con este tipo de trastorno. Presencia de retraso intelectual y problemas de aprendizaje, también con altos niveles de impulsividad, tasas altas de fracaso académico, ¿vale? Déficit de habilidades sociales, presencia de una enfermedad crónica y factores neuroendocrinos o presencia de un diagnóstico de TDAH, ¿vale? En factores de riesgo familiares estamos hablando de un estilo de crianza inadecuado, estamos hablando de estado mental de las figuras parentales, estamos hablando de un vínculo afectivo, de abusos de tóxicos y criminalidad, problemas de pareja o abusos emocionales, físicos o sexuales, ¿vale? Sobre todo, y es fundamental, como os he dicho antes, ese estilo de crianza. Ese estilo de crianza inadecuado es fundamental a la hora de establecer ese factor de riesgo familiar. También tenemos factores de riesgo del entorno, es decir, que se han aislado algunos factores que pueden determinar, como por ejemplo clase social baja, grupo de iguales conflictivos, consumo de alcohol o drogas en edades tempranas, clases media, alta, donde el estilo de crianza está centrado más en lo material, son clases donde pueden aparecer más frecuentemente cualquier trastorno de conducta, ¿vale? Y en zonas urbanas también es verdad que más que en zonas rurales el TC, el trastorno de conducta, está aumentado. ¿Vale? La prevalencia, como os decía, hay mucha variabilidad en cuanto a los resultados debido al método de la evaluación, a la fuente o al tipo de muestra, ¿vale? Pero hablamos en torno al 2-16%, ¿vale? Entonces, pero de la población, cuando hablamos de población general estamos más en torno, o sea, de todos los niños, estamos en torno más aproximadamente al 2%. Cuando hablamos de población más patológica, más clínica, ya se nos acerca al 16%. Suele aparecer aproximadamente antes de los 8 años y hay poca variabilidad, ¿vale? Hasta la adolescencia, que se iguala el número, es mucho más frecuente en la infancia y en niños, ¿vale? La evolución, ¿cómo evoluciona este trastorno? El 52% de los casos evolucionan a un trastorno disocial, es decir, cuando se convierten en adolescentes, cuando se convierten en adultos ya se transforman en un trastorno disocial.
El diagnóstico suele realizarse más en el entorno escolar, porque ya os digo que es mucho más significativo que ocurre no solo en el hogar, sino que ocurre en otros ambientes. El 70% deja de cumplir criterios durante el seguimiento y la mayoría de los casos tiene un buen pronóstico con el tratamiento. ¿Vale? Más frecuentemente hay una comorbilidad alta con el trastorno con otros trastornos de conducta, como el déficit de atención. Hay retraso mental, problemas de aprendizaje, trastornos de ansiedad y habilidades sociales, como os comentaba previamente, ¿vale? Entonces suele haber comorbilidad con este tipo de trastorno. Ojo, porque, claro, hoy nos estamos centrando en el negativista desafiante, pero si conocéis algo de trastornos del estado de ánimo en niños, tener en cuenta que los niños no se requiere un estado de ánimo triste para diagnosticar un trastorno del estado de ánimo, sino más bien irritable. Entonces muchas veces se pueden confundir, pero la diferencia entre un TND y un trastorno del estado de ánimo es que aparte de esa irritabilidad existe una oposición, es decir, cuando yo doy una norma, cuando yo doy una orden, es a todo, evidentemente, es no me da la gana, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Vale? Entonces es ese enfrentamiento con la autoridad y esa negativa constante. ¿Vale? Entonces, tenemos diferentes, aquí os he puesto algunas de las escalas que nosotros utilizamos a la hora de evaluar este tipo de trastornos. Sobre todo utilizamos las escalas de autoinformes de evaluación de conducta en niños, como puede ser el VAS o el SENA, que son las últimas que tenéis. Escalas más antiguas son el CBCL, por ejemplo, o la escala de Conners, ¿vale? O la escala de Conners, pero que bueno, son escalas que nos ayudan al diagnóstico, es decir, son diagnósticos que hacemos nosotros a través de la evaluación, por un lado a través de las entrevistas, pero por otro lado también lo hacemos a través de los resultados que aparecen en los diferentes cuestionarios, ¿vale? Es decir, tanto dentro del VAS como del SENA existen estas dimensiones patológicas. Así, a modo de resumen y muy rápido, he tratado de enfocar un poco toda la sintomatología, es decir, ya no solo trabajar y explicaros un poco cómo trabajamos desde el punto de vista cognitivo-conductual, sino también pues, bueno, un poco los antecedentes que a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, os he querido definir un poco los criterios diagnósticos por si alguien no tiene la cabeza o no está familiarizado con este tipo de trastornos, ¿vale? A nivel de tratamiento hay una parte que a veces es necesario, si la sintomatología es muy seria, es muy intensa, es necesario colaborar con la ayuda de psiquiatría para ver, o de neurología, para ver la posibilidad de irnos a un trastorno, a un tratamiento farmacológico, ¿vale? Que sepáis que normalmente los psicofármacos que más se utilizan, no es porque los vayáis a recetar, sino porque bueno, son los que más se utilizan y al final, pues bueno, saber qué tipo de medicación se le puede dar al niño, le están dando al niño. Normalmente problemas relacionados con la impulsividad, autocontrol, se utilizan los fármacos como el metilfenidato, que son los fármacos que se utilizan para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Sí cursa con muchos cuadros de ansiedad, de nerviosismo, de mucha inquietud y demás, se pueden utilizar antidepresivos, o sea, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿vale? Como fluoxetina, paroxetina y demás, sertralina y otros similares. Y luego también tenemos los antipsicóticos, ¿vale? Que normalmente se utilizan para conductas muy agresivas, cuando hay niños con conductas o adolescentes con conductas muy agresivas. Es necesario, como por ejemplo Risperdal, risperidona y demás, a dosis infantil o de adolescente, evidentemente. No es la misma dosis que un adulto. Pero tenéis que tener en cuenta que esa alteración en el sistema nervioso central que provoca normalmente este TND, normalmente causa un alto impacto y un alto nivel de conductas disruptivas. Un alto nivel de conductas disruptivas que de una manera u otra hacemos, ¿vale? Para que
las llevan a cabo. Entonces, ¿es siempre necesario utilizar este tipo de psicofármacos? No, para nada, no es necesario. Pero en casos en los que la sintomatología es muy intensa y demás, no solo el tratamiento psicológico es eficaz, sino que hay que echar mano muchas veces de esto, ¿vale? Quizá no es la primera recomendación, pero si vemos que con el tratamiento no mejora, pues es un buen momento quizá para que el psiquiatra realice una valoración. A nivel conductual, vamos a trabajar con este programa, que es un programa de 8 puntos, de 8 pasos. Este, por ejemplo, es elaborado para niños desafiantes. Este está hecho por Barclay. Es un autor que, si no conocéis, yo os recomiendo que os leáis cualquier libro de Barclay, es muy bueno, y sobre todo es para tratar problemas de niños impulsivos, niños desafiantes y demás, ¿no? Entonces, es un programa que el objetivo es entrenar a los padres, esta primera parte, o sea, porque nosotros dentro del cognitivo-conductual trabajamos por una parte con lo conductual, evidentemente, y por otra parte con lo cognitivo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, también tenemos que incluir a los padres en el tratamiento. Esto no es, y yo quiero que seáis conscientes, que muchos padres tienen la noción de, oye, dejo a mi hijo en el psicólogo como el que deja el coche en el taller, yo lo dejo, me lo arreglas y cuando está arreglado me lo devuelves. No, al final yo con 1 hora a la semana no voy a poder tratar todo esto, ¿no? Entonces, por esto siempre les proponemos y siempre que lleven a cabo los padres este programa. Es un entrenamiento que hacemos con ellos para, primero, aprender a prestar atención positiva al niño, usar el poder de la atención para conseguir que el niño obedezca, enseñar a los padres a dar órdenes, enseñar al niño a no interrumpir las actividades, establecer un sistema de recompensas en casa, castigar, ¿vale?, de alguna manera el mal comportamiento de forma constructiva, ¿vale?, ampliar el tiempo fuera, y aprender lo último, controlar a tu hijo en otras situaciones donde hay público. Porque muchos padres quieren empezar la casa por el tejado y dicen, ya, pero la cola del supermercado, ¿qué hago si el niño me la lía? ¿Pero qué hago? Y digo, bueno, primero vamos a empezar a ver qué hacemos en casa cuando el niño la líe. Si el niño la lía fuera de casa, es como un nivel máster, un nivel superior, ¿no? Entonces, aquí dentro, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? Primero, las consecuencias de una manera deben de ser inmediatas, ¿vale? No esperar, o sea, esto sería un trabajo conductual con los padres, ¿vale? No esperar a que se repita una mala conducta para dar una respuesta. Atender a las conductas positivas para dar un refuerzo inmediato. Cuanto más inmediata sea la consecuencia de una conducta, más eficaz favorecerá ese autocontrol o ese control, ¿vale? Deben de ser específicas, tanto el premio como el castigo deben de estar dirigidos a una conducta, nunca a aspectos generales. Es decir, tenemos que evitar, si te portas bien, te compro un helado. Si te portas bien, puedes usar la tablet. Si te portas mal, estás castigado sin salir. Esto de portarse bien y portarse mal es algo tan ambiguo, tan amplio, que antes os he hablado de la importancia de operativizar un comportamiento, de concretar una conducta. Entonces, quiero que esto lo tengáis en cuenta, ¿vale? El castigo debe ser proporcionado a la transgresión, ¿vale? No al grado de impaciencia o frustración que nos haya generado a nosotros como padres. ¿Qué quiere decir? Que ahora, ya que se acerca la fecha de Navidad, se abre la veda de te vas a quedar sin regalo para Reyes. ¿Vale? Te vas a quedar sin la Play todo el fin de semana, te vas a quedar 3 meses sin poder usar la tablet, ya. Y vosotros creéis, hay que hacer con los padres esta reflexión, vosotros creéis que una cosa es proporcional a la otra, el castigo a la consecuencia, ¿vale? Esas consecuencias deben de ser constantes, independientemente del entorno, la consecuencia debe ser la misma. Si la conducta se ha considerado intolerable un día, también debe recibir la misma conducta, ¿vale? Otro día, y tanto el padre como la madre siempre, a la medida de lo posible, tienen que intentar dar la misma respuesta, ¿vale? Hay que establecer un programa de incentivos antes de utilizar los castigos. Siempre tener en cuenta que un niño desafiante es un niño al que se le llama mucho la atención, al que se le ha llamado mucho, al que constantemente se le ha dicho
cuidado con esto, no toques lo otro, es que eres un desobediente, eres tal, o sea que tenemos que evitar las etiquetas. Y sobre todo yo hay un ejercicio que hago mucho con los padres al principio, que es tratar de buscar cuando llega un niño desafiante a consulta, es verdad que ya lleva un rodaje, un castigo constante, una amenaza, tal, muy a menudo, muy frecuente, ¿no? Entonces siempre le tratamos y siempre trabajamos con los padres ese de pilla o busca 3 o 4, 2 o 3, perdón, conductas o cosas buenas que haya hecho tu hijo en el día y díselo por las noches, ¿no? Porque si no hacemos esto, al final nos convertimos en que estamos todo el día adjudicando el rol del malo al niño, ¿no? Entonces, por eso tenemos que demostrar, tenemos que transmitirle al niño que independientemente de que hay muchos comportamientos que tienen que mejorar, hay comportamientos que hace muy bien o cosas que hace muy bien. La verdad es que da un poco de pena, ¿no? Cuando los padres nos dicen, ya, pero es que no encuentro nada, ya, pero es que no hay nada positivo, ya, pero es que no tal. Yo siempre les animo a que lo busquen. Siempre hay. Oye, se acaba la comida, hoy ha recogido, ha llegado puntual, un montón de cosas, ¿vale? Por eso os decía ese programa de incentivos, ¿vale? Reconocer y aceptar que las interacciones dentro de la familia son recíprocas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que normalmente la conducta de los padres está influenciada por la conducta de los niños y la conducta del niño, de los niños, está influenciada por la conducta de los padres, ¿vale? Es poco productivo atribuir culpas, de la culpa es tuya, es que tú lo has hecho mal, es que tú me pones nervioso, es que ya no puedo más contigo, es que de verdad que nos llevas al límite. No, porque al final el niño lleva a los padres al límite, pero al final los padres también entran en esa escalada de los niños, ¿no? Si os dais cuenta y si os estáis dando cuenta con estas pautas conductuales, bueno, que os las quiero contar, os quiero que los sepáis, pero evidentemente de estas pautas podemos hablar, bueno, de hecho hay másteres completos de que hablamos de la parte conductual, de cómo gestionarlo, ¿no? Pero bueno, en este ratito yo os quería dar una pincelada de cosas que hacemos, porque me falta la parte de cómo hacemos todo esto, porque esa es la segunda parte, ¿no? Entonces, como os decía, intentar evitar que los padres intenten evitar entrar en esa escalada de el niño grita, los padres gritan más, el niño pega, los padres pegan más, el niño insulta, los padres insultan más, porque entonces esto es una escalada que no sabemos muy bien dónde puede llegar y dónde puede terminar, ¿vale? Dentro de ese tratamiento cognitivo, ¿vale? Porque hay otra parte, primero tenemos una parte de conductual, que sobre todo trabajamos con los padres, también a través de programas de puntos, a través de contratos conductuales, ¿vale? Que ahora veremos. También hay una parte de trabajo cognitivo, ¿vale? Que es un déficit cognitivo vinculado con el lenguaje interno. Pensar un momento cuando vosotros os dais órdenes a vosotros mismos, es decir, voy a apagar la tele, cuando pensáis, voy a apagar la tele y me voy a acostar porque mañana me tengo que levantar temprano, o venga, me apetece un montón irme con mis amigos a tomar algo, pero mañana tengo un examen que tengo que preparar o mañana tengo un caso que tengo que hacer, tal. Entonces, todo eso, ese lenguaje interno, no se adquiere hasta en torno a 6, 7 años, ¿no? Muchos niños tienen esas dificultades a la hora de establecer este lenguaje interno, ¿vale? Y sobre todo todos los trastornos de conducta a nivel cognitivo trabajamos ese lenguaje interno. ¿Por qué trabajamos ese lenguaje interno? Porque ese lenguaje interno nos lleva a ese control emocional, a esa motivación, a esa flexibilidad cognitiva y a ese aprendizaje, ¿vale? Pero para que exista un lenguaje interno, es decir, para que vosotros esta noche, cuando os vayáis, cuando sean las 12:30, digáis, voy a apagar la serie que tanto me está gustando y me voy a acostar porque si no mañana voy a ser incapaz de levantarme, ha tenido que existir alguien previamente, en este caso supongo que vuestros padres, que os han dicho, apaga la tele y vete a dormir, que mañana tienes que dormir y si no, no descansas. Es decir, siempre ha tenido que existir un control externo para que ese control externo se convierta en un autocontrol. Siempre ha tenido que existir una motivación externa para que esa motivación externa se convierta en algo interno, ¿vale? Entonces, al final, ese lenguaje interno, ¿vale? Es el que la finalidad
Lo tenemos que trabajar y lo trabajamos a través de esas técnicas cognitivas. ¿Cómo? A través de programas de regulación de las emociones, falta de flexibilidad cognitiva, esa capacidad de solucionar problemas, les entrenamos a los niños a solucionar problemas con técnicas de solución de problemas, esas técnicas de autocontrol, esas técnicas de habilidades sociales, esas técnicas del lenguaje interno a través de las conocidas autoinstrucciones, ¿vale? Es decir, pero para trabajar en autoinstrucción primero tenemos que trabajar lo que son las instrucciones internas, externas, para que esas, primero tiene que ser externa para que luego se convierta en algo interno, ¿vale? Simplemente y a modo de que tengáis aquí y que cuando yo hablo de técnica de solución de problemas, utilizamos la técnica de solución de problemas, por ejemplo, de Zorrilla y Goldfried, ¿vale? Pero con niños utilizamos estas 4 láminas. Por ejemplo, tengo un problema, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Estoy utilizando mi plan y cómo lo hice para resolverlo, ¿vale? A nivel de autoinstrucciones, como os decía, primero tiene que ser externo para que luego a eso externo se convierta en algo interno. Es decir, primero tiene que existir un modelado cognitivo, es decir, el terapeuta ejerce de modelo mientras hace la tarea, luego una guía externa manifiesta, luego una autoinstrucción manifiesta, es decir, que yo en voz alta, el niño en voz alta, se tiene que decir las instrucciones a la hora de hacer una tarea y luego se lo tiene que decir en voz baja y luego lo tiene que hacer de una manera encubierta, ¿vale? Bueno, tenemos programas como el de Para ti piensa, de Kendall, ¿vale? Simplemente os dejo aquí algunos para que os vayan sonando, ¿vale? Donde es una tarjetita que el niño puede tener en la mesa, donde hay una señal de stop, y dice para ti piensa, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, recordaré y me lo diré en voz alta, dar una respuesta, es decir, unas instrucciones que el niño tiene a mano para poder en la manera, pues para poder gestionar, sobre todo a partir de esos 7 o 8 años, esa impulsividad, ¿no? Y luego, por último, hay programas de relajación para niños. Entiendo que todos conocéis el de Jacobson, que es el de tensión, distensión de todos los grupos musculares, pero nosotros utilizamos uno con niños, que es el de Kuiper, que es igual, pero son por grupos musculares, ¿no? Y lo utilizamos con estos dibujos. Para todos los músculos de los brazos, imagínate que tienes 2 limones, los aprietas, notas la tensión y ahora lo relaja. El gato estirándose, ¿vale? La tortuga metiendo el cuello dentro. El del chicle es, imagínate que tienes un chicle muy grande en la boca y le estás masticando, toda esta zona de aquí, ¿vale? El de la mosca, imagínate que tienes una mosca en la nariz y tienes que espantarla sin tocarla con las manos. Y luego los corporales, ¿no? Imagínate que estás tumbado en el césped y te va a pisar un elefante a la barriga, la pones muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, muy bien, y luego la relaja y intentar meter los pies en un charco de barro que está muy, muy duro, ¿no? La intención de estos dibujitos simplemente es adaptar a los niños, que podemos utilizar hasta los 9, 10 años aproximadamente, y ya cuando hablamos de adolescentes ya vamos al Jacobson tradicional, ¿vale? Bueno, así, y bueno, y luego vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, ¿vale? Ese entrenamiento en lo que llamamos diálogo de, es decir, de escribir, expresar y pedir. Quiero decir, cuando tú me haces esto, yo me siento así, me gustaría que tú me trataras así porque así yo me sentiría y haría tal cosa, ¿vale? Ese es el modelo de diálogo. Pero bueno, al final el entrenamiento que hacemos con los niños en cuanto a habilidades sociales sobre todo tiene que ver con la percepción social, ¿vale? Y sobre todo también eso por un lado, pero sobre todo también con esa comunicación asertiva, que es ese punto medio entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva, ¿no? ¿Cómo? Primero le explicamos al niño qué habilidad vamos a trabajar, qué pautas a través de ejemplos, y trabajamos mucho con role-playing, ¿no? Donde los niños se pueden ir viendo cuál es su actuación y cómo tiene que ser su actuación, ¿vale? Bien, pues llegados aquí vamos a empezar a exponeros, voy a exponeros un caso de un adolescente
¿vale? Bueno, y sobre todo os voy a contar, teniendo en cuenta, el contaros todas estas técnicas y demás es cuando os diga, oye, trabajamos relajación, por lo menos que tengáis alguna idea de cómo, ¿vale? Como habéis visto ahí, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a ver si soy capaz de... esperaros un segundito, vale, está. Bueno, Juan se llama el niño, os leo el caso y empezamos y empiezo a comentar, ¿vale? Bueno, terminaré más o menos ahí cuarto para dejaros ese ratillo para cualquier duda de todo lo TMD que se nos vaya ocurriendo, ¿vale? Bueno, Juan es un adolescente de 14 años que es traído a la consulta del psicólogo por su madre debido a problemas de comportamiento que incluyen enfados continuos en casa, desobediencia, mentiras, fugas de clase, peleas con iguales, robos menores dentro de la familia, alguna monedita, algo o algunas cositas del hermano y demás. Y agresividad verbal en forma de amenazas e insultos, tanto a la madre como a la hermana pequeña. Las conductas de Juan han empeorado en los últimos 6 meses, coincidiendo con un cambio de instituto, donde se ha hecho un nuevo grupo de amigos que, según la madre, son los peores del centro. Este curso se ha fugado con regularidad, es decir, que no ha ido a clase, ¿vale? En algunos momentos. No ha estudiado nada y ha tenido varios partes disciplinarios por su conducta. Los padres de Juan están separados después de una convivencia conflictiva debido al carácter difícil del padre. Desde la separación, el padre ha mantenido solo un contacto irregular, mostrando sobre todo interés en su hermana pequeña. Juan es el segundo de 3 hermanos, el mayor tiene 19 y es descrito por la madre como un hijo ejemplar que nunca ha dado problemas. La pequeña tiene 7 años y existe una rivalidad y un rechazo claro de Juan hacia ella desde su nacimiento. Juan es descrito por sus padres como un niño con carácter difícil desde siempre, con niveles altos de impulsividad e inquietud psicomotora y problemas de relación con iguales, que incluyen peleas frecuentes y dificultad aceptando normas y las figuras de autoridad. A nivel académico, el rendimiento ha sido siempre muy bajo, presentando dificultades de aprendizaje en los primeros años. La madre reconoce que el manejo en casa ha sido irregular, con una crianza muy rígida y crítica por parte del padre y un estilo más sobreprotector y permisivo por su parte, por parte de la madre. Desde la separación, la madre ha notado como J se ha vuelto incluso más agresivo que el padre y cómo la aparente dependencia materna se ha vuelto en tiranía. Bueno, os pongo esto porque esto ocurre muchas veces en muchas familias, la parte, y me gustaría comentarlo, la parte de muchos casos, muchas familias dicen, oye, pues, o algunas madres, a lo mejor he escuchado también la frase de, oye, me voy a separar por agresividad y demás del padre hacia mí, o al revés, ojo, Y dicen, ya, pero es que ahora, desde que me he separado, estoy viendo que mi hijo, mi hija, tiene las conductas que mi expareja tenía conmigo. Es decir, y eso es la dificultad que encuentra, ¿no? Y este caso era el caso de la madre. En la entrevista con Juan se encuentra un adolescente claramente enfadado que no coopera en la evaluación y que es muy crítico tanto con la madre como el profesional. Cuando se le entrevista de forma individual, se establece una mejor relación terapéutica y se percibe que tras la fachada de pasotismo y desafío existe un malestar por la situación que está viviendo y por las repercusiones que está teniendo en su familia. No existe alteración del patrón del sueño, de apetito, y muestra un interés adecuado en actividades de ocio y diversión, que consiste en dar vueltas por el parque con el grupo de iguales. Niega consumo regular de alcohol o tóxicos, aunque admite haber consumido porros o cannabis de forma esporádica. Vale, bueno, con esto el objetivo es presentaros un poquito el caso, que ahora, bueno, nosotros dentro de la parte cognitivo-conductual lo que hacemos es, espero que la mayoría lo sepáis, es lo que llamamos análisis funcional.
análisis funcional, es lo primero que hacemos, es recoger toda la evaluación, ¿vale? Y plasmarla en este cuadro, ¿vale? Aquí se incluyen todas las conductas que existen, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, la R es las respuestas que aparecen, ¿no? Es decir, el comportamiento problema del niño. En este caso, lo podemos diferenciar en motor, como tirar, romper y lanzar cosas, fugarse de clase o irse de clase, no acudir a clase, robos, que empuja y pega a su hermana, patadas, empujones, golpes a compañeros del colegio, incluso partes disciplinarias, ¿vale? A nivel cognitivo podemos encontrar gritos, insultos y amenazas a los padres, comparación con el hermano, es decir, ciertos celos, contestaciones también a la profesora y ciertas mentiras. Y a nivel fisiológico, ¿vale? Es decir, más a nivel emocional, pues aparece una tensión muscular, la cara roja, sudoración y cierta irritabilidad, ¿vale? ¿Ante qué situaciones aparecen estas respuestas? Que son los estímulos, ¿vale? La E. Normalmente aparecen frente a estímulos, por ejemplo, ante una norma, comentarios de la madre o la separación de la madre, ¿vale? De los padres, perdón. Normalmente es cuando existe una norma y cuando existen esos comentarios por parte de la madre, ¿vale? O a nivel interno son estímulos de él propios, como una baja motivación por temas escolares, es decir, como me da igual por ejemplo, como me da igual los temas del cole y no me interesa nada, ¿qué hago? No voy a clase, ¿vale? Sería un poquito para que vierais esto. Historia de aprendizaje, que es la O, ¿vale? Que sería la variable que hoy llamamos organismo, que implicaría o que estaría dentro de esa variable organismo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con su historia previa. Por ejemplo, Juan, aquí en este caso que tiene 14 años, tiene 2 hermanos, un modelo familiar que hablábamos previamente, es decir, una comunicación, exigencia autoritaria por parte del padre y permisividad por parte de la madre. El tema de la separación, cambios de instituto, las nuevas amistades, un nuevo grupo social. A nivel biológico tenemos los porros o el hachís o la marihuana con la que está tonteando, ¿vale? Y a nivel de repertorio conductual tenemos esa inquietud psicomotora, es el niño con ese carácter difícil de siempre, esa dificultad de siempre para aceptar las normas, dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento académico, dificultades de relaciones sociales, ¿vale? Todo eso lo vemos ahí, ¿vale? Y la C lo ponemos aquí en la y la C sería como qué está manteniendo el problema. Por un lado tenemos los castigos del padre, ¿vale? O qué consecuencias tiene Juan de ese problema. Las críticas de casa y del cole, eres un bruto, eres un vago, nunca vas a ser capaz, no vas a poder aprobar. La atención que tanto le han prestado como refuerzo positivo los compañeros, aunque sea negativa la atención, ojo, pero ha habido una atención. Es decir, la profesora ha parado en las clases muchas veces para llamar la atención a Juan, ¿vale? Ese dejar hacer de la madre, ¿vale? Ese dejar hacer de la madre, es decir, bueno, que haga lo que quiera el niño, ¿vale? También al final, de una manera u otra, es una consecuencia, un refuerzo, bueno, total, como no me dicen nada, total, como no pasa nada, ¿vale? Y a nivel interno, luego tenemos que el niño hace lo que le da la gana, que sería un refuerzo positivo, por un lado. Ese alivio de la frustración, es decir, imaginaros, cuando me dan una norma, cuando me dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que tal, el niño se frustra porque no quiere hacerlo. Entonces, cuando se sale con la suya, hay cierto alivio en esta frustración. Y luego también tenemos esa baja autoestima, ¿vale? Que sería interesante destacarla, ¿vale? Piensa que no sabe hacer nada bien, que no es buena persona, que es un autocastigo, un castigo que también le lleva a un aislamiento social, por un lado, ¿vale? Es decir, que tenemos una dificultad en esas habilidades sociales, y una baja tasa de actividades reforzantes y actividades familiares, es decir, la familia ya no hace nada, simplemente dan vueltas, y con los amigos no hacen nada, simplemente da vueltas, ¿vale? Que es lo que nos comentaba antes, que simplemente se dedica a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos todo esto, partimos
de que yo me planteo una hipótesis. ¿Qué hipótesis de trabajo tengo? ¿Vale? Por un lado, me encuentro con esa inconsistencia de los límites, tanto al estilo permisivo sobreprotector de la madre, frente al autoritarismo del padre. ¿Vale? Es decir, esa inconsistencia y esa discrepancia educativa que ha estado presente en los padres. Una inconsistencia también en las consecuencias, es decir, ha sido un niño siempre muy castigado y ha sido un niño poco reforzado. ¿Vale? Tener en cuenta que los padres han utilizado mucho el castigo, el castigo, el castigo y poco y no le han reforzado mucho. ¿Vale? Un modelo de resolución de conflictos agresivo, es decir, el padre, el niño, de alguna manera copia ese modelo exigente, autoritario del padre, porque el padre lo utiliza en casa, ¿vale? Y él lo generaliza a otros ambientes, ¿vale? Y luego determinados acontecimientos estresantes que han podido aparecer, como por ejemplo la separación de los padres, cambio de instituto, la aparición de nuevos amigos, la hermana, que ya recuerdo que la hermana para él era un poco demasiado, pues bueno, esos cenillos que tenía, ¿no? ¿Qué objetivos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Por un lado, tenemos esos objetivos de trabajo que nos planteamos. Por un lado, mi objetivo de trabajo partía de la base de que teníamos que mejorar ese ambiente familiar. Es decir, teníamos que aumentar esos momentos positivos entre los miembros de la familia y sobre todo que dejaran de echarle la bronca a Juan, de no estar todo el día Juan, es que eres, tal, ¿vale? A nivel de los padres, ¿qué teníamos que hacer? Primero, reorganizar las tareas de la vida cotidiana, establecer límites por medio de las normas, mejorar la consistencia en la aplicación de esas consecuencias, como con refuerzo, con distinción, con tiempo fuera, con castigo, es decir, a través de todas las herramientas o recursos que tenemos dentro de los abanicos conductuales, como os decía antes, y mejorar ese autocontrol de los padres en situaciones de tensión. Quiero decir que si los padres cuando no saben qué hacer con el niño o con la situación del niño empiezan a gritar, empiezan a ponerse a la altura del niño, el niño va a copiar ese modelo de resolución de esos conflictos que tienen los padres y lo va a llevar, lo va a hacer suyo. Entonces también los padres también tienen que controlarse, los padres tienen que intentar mantener la calma en esas situaciones, ¿vale? Este sería por un lado el trabajo que vamos a hacer con los padres y por otro lado está, bueno, también podemos utilizar contratos de conducta donde se le explica lo que tiene que hacer el niño y a cambio qué consigue. Es decir, con los adolescentes es fácil porque normalmente lo que quieren es el uso del móvil, de nuevas tecnologías, es decir, videojuegos, tablets, ordenadores y demás. Salir con los amigos y el tema de la paga a nivel económico, es decir, el dinerito que le dan los padres, ¿no? Para que puedan salir y se puedan gastar en sus cosas, ¿no? Entonces, todo eso puede estar de alguna manera concretado dentro de un programa conductual. Es decir, Juan se compromete a esto y a cambio los padres hacen esto y esto. Cuando hacemos un programa conductual, un contrato, perdón, conductual, tenéis que tener en cuenta una cosa fundamental. Es decir, no podemos poner todo en el primer contrato que queremos cambiar, sino que tenemos que ir un proceso muy poco a poco, ¿vale? ¿Qué hacemos? Reorganizamos, con Juan le enseñamos a relajarse, mejoramos ese estado de ánimo y autoconcepto de Juan, ¿vale? Trabajamos el autocontrol de Juan, enseñamos a Juan otras alternativas aparte de la agresividad, ¿vale? Motivamos hacia las tareas académicas y mejoramos sus habilidades sociales y su capacidad de resolver conflictos. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Vamos a ver, esperaos. Aquí tengo. A través de cómo vamos a mejorar el ambiente familiar, con quién, a quién va dirigido este programa. Este programa va dirigido a todos, ¿vale? Por un lado tenemos que mejorar el ambiente familiar, ¿cómo? Con aquellas, reforzando aquellas cosas positivas, es decir, vamos a dedicar ese ratito al final del día para contarnos todas las cosas que nos han gustado del otro, ¿vale? También podemos hacer actividades o proponer actividades agradables en familia, hacer cosas en conjunto, ¿vale? Reorganizar tareas diarias, ¿cómo?
le vamos a dar algunas responsabilidades a Juan. Los padres tienen que darles algunas responsabilidades. Juan tiene que ser el encargado de bajar la basura, de sacar el lavavajillas, o por lo menos de recoger su habitación. Es decir, estas responsabilidades que tanto hemos odiado todos en nuestra casa, que nos han exigido todos nuestros padres, al final también no solo es por ayudar, sino para entender que las cosas no haces así y las tienes. No, y para aprender a tolerar la frustración. Es decir, oye, acabo de cenar y me encantaría tumbarme. Ya, pero a lo mejor mi tarea es recoger los platos, ¿vale? Luego establecer esos límites y esas consecuencias, como a través de esos contratos conductuales de los que os hablaba ahora hace un momentito, y la educación a los padres. ¿Cómo vamos a educar a los padres? Pues bueno, a través de registros, que los padres nos van a ir registrando, van a ir apuntando y demás, aquellas situaciones conflictivas, nosotros les vamos a entrenar en alternativas para resolver esos conflictos. Autocontrol de los padres en situación de tensión, ¿vale? Los padres, como os decía ahora, cuando estén tensos, cuando estén nerviosos, cuando ya no puedan más, ¿qué vamos a hacer? Esas técnicas de relajación, esas técnicas de distracción y pensar en otra cosa, ¿vale? Con Juan, ¿qué vamos a trabajar? Todas estas opciones que tenemos abajo. ¿Esto qué es? Primero empezamos por los padres y luego tal. No, pero primero es verdad que más o menos, aunque se vaya entremezclando en sí todas estas tareas, es interesante primero mejorar el ambiente familiar y ayudar a los padres a hacer frente a esas situaciones que hay diarias, ¿vale? Y luego poco a poco ir introduciendo a Juan en el tratamiento, ¿vale? Con Juan, ¿cómo? Pues con técnicas de relajación por un lado, para mejorar ese autocontrol, esa impulsividad a través de técnicas de parada de pensamiento y de autoinstrucciones, ¿vale? Que hemos visto, os he comentado brevemente. Esa capacidad de resolver problemas y relaciones sociales a través de técnicas de resolución de problemas y técnicas de habilidades sociales. Esas técnicas de esa motivación académica, ¿cómo lo vamos a conseguir? Sobre todo vamos a utilizar una motivación externa, es decir, algo externo, para que poco a poco se vaya motivando. Es decir, un niño con un chaval con 14 años y además con el recorrido académico de Juan, no dice voy a estudiar porque quiero ser algo el día de mañana, ¿vale? Sino que lo que dice es voy a estudiar, ¿vale? Por un lado, porque mis padres me van a dejar este verano hacer tal cosa. Pues a lo mejor estaría bien empezar a entender que en algunos casos tenemos que empezar a utilizar motivaciones externas de cara al estudio. En estos casos, sobre todo. Y luego el autoconcepto, autoestima y estado de ánimo, sobre todo vamos a trabajar con terapias cognitivas con el niño, es decir, con técnicas de motivación y técnicas de mejora de la autoestima, y luego con aumentar las actividades placenteras. Lo que no puede ser el niño es que siempre, el chaval en este caso, su ocio sea dar vueltas al parque. ¿Vale? Y evidentemente si no disminuye la frecuencia, intensidad y duración, o sobre todo la intensidad de estos comportamientos o de estas conductas, tendríamos que valorar, ¿vale?, esa intervención psiquiátrica de la que os hablaba antes, ¿vale? Entonces esto así, en líneas generales, sería una foto, ¿vale? Una foto de cómo sería la intervención con un adolescente TND, con un adolescente con un trastorno negativista desafiante, ¿vale? Donde es importante, y a nivel de resumen, antes de que os cuente un poquito el siguiente caso, y a nivel de resumen tenemos que tener en cuenta que la intervención es primero a todo el ambiente familiar, como mejorando esa comunicación entre ellos y aprendiendo aumentando la tasa de reforzadores o de actividades positivas. Luego con los padres, sobre todo el manejo de contingencias, es decir, límites, consecuencias y responsabilidades al niño, poco a poco. No puede ser que de la noche a la mañana sea como todo, wow, de repente tienes que recoger tu habitación, hacer esto, esto y esto, ¿vale? Y por último con Juan, pues por todas esas técnicas que tienen que ver más con lo cognitivo, como relajarse, parada de pensamiento, autoinstrucciones, solución de problemas, habilidades sociales, ¿vale? Y con alguna motivación externa, sobre todo hacia todo lo académico, ¿vale? Así, un poco en general sería el trabajo que hicimos con este caso. Son trabajos de aproximadamente, van un poquito más allá de 6 meses, de 6 a 12 meses, incluyendo todo lo que tiene que ver con el seguimiento y
y demás, y sobre todo cuando son tan son casos tan como son casos de chavales tan, pues bueno, con tanta edad. No es lo mismo hacer una intervención con un niño de 8 años que con un niño de 14 o con un adolescente de 14, donde también influye toda la parte también hormonal. Tener en cuenta que cuando estamos con un adolescente también, es decir, ese aumento de la testosterona, todo es de adolescentes, es una conducta normal el dar algún portazo, el enfrentarnos a los padres y demás, ¿no? Entonces toda esa parte se añade a un trastorno preexistente como esto, ¿no? Porque tener en cuenta que la madre le define como de siempre el niño ha sido así, ¿vale? En este cuartito de hora que me queda antes de daros paso a vuestras preguntas, vamos a ver, pero simplemente un niño os voy a comentar algo pero un cuarto de hora, ¿vale? Antes de que veamos las preguntas, porque he ido rápido porque, bueno, la intención era transmitiros estos dos casos, a lo mejor uno pero os he transmitido estos dos, ¿vale? Bueno, estamos hablando de un niño de 8 años, Jorge, que los padres vienen a consulta porque ya no saben qué hacer con su hijo, les desafía constantemente. Cuando le contradicen en algo o intentan ponerles normas, rápidamente reacciona con gritos y negativas. Cuando más le insisten es peor, se pone rojo y enseguida tira o rompe algo, otras veces les insulta y ha llegado a tirar cosas a la cabeza. Incluso últimamente alguna vez les ha llegado a levantar la mano a sus padres. Dicen que ya lo han intentado todo. Ojo, dice que ya lo han intentado todo, es bastante frecuente y bastante habitual entre todos los padres, ¿vale? Pero lo que pasa es que normalmente intentan un día una cosa, otro otra, entonces son poco consistentes y poco coherentes en cuanto a la aplicación. Regañinas, explicarle, darle premios, ponerle castigos, pero que nada funciona con él, están desesperados. Con su hermano anda todo el día peleándose, aunque se quieran mucho y a veces Jorge le hace daño porque no se da cuenta que el pobre solo tiene 4 años, dice la madre. En el cole las cosas no van a mejor, aunque va aprobando. Los padres han recibido varias notas de la profesora porque Jorge se mete en líos y en el patio ha tenido varias peleas con compañeros. La última vez que han ido a hablar al colegio, la profesora les ha comentado que en clase no le tiene respeto y le contestan mucho. Es un niño muy activo y que no saben cómo hacer con él porque se pone furioso, enseguida se enfada y tiene esas reacciones desproporcionadas. En el patio se ha hecho el dueño, ¿vale? Y que cree que los otros niños le tienen miedo. Los padres no se ponen de acuerdo sobre cómo actuar con él y esto lleva a discutir entre ellos. El padre dice que lo que le hace falta es mano dura y cree que la madre no se impone. Cuando yo estoy en casa, sí obedece, comenta el padre. La madre cree que el padre es muy estricto, no se puede estar todo el día machacando. Es un niño, ¿vale? Entonces volvemos a ver otro caso donde hay mucha discrepancia educativa entre los padres y donde uno hace de poli bueno y otro hace de poli malo. Ojo, ¿eh? Por eso la intervención también al principio va encaminada o va dirigida en este sentido siempre. Bueno, un poco a nivel de resumen, tenemos esta foto de este análisis funcional, donde tenemos a nivel motor, pues que es un niño que tira, rompe y lanza cosas, da patadas a los muebles y a los juguetes, quita juguetes y empuja a su hermano, da patadas y empujón, golpes a otros compañeros del colegio. A nivel cognitivo grita, insulta y amenaza a los padres, ¿vale? Compara con su hermano, celos, contestaciones en la profesora y culpa a otros en clase. Y por último, a nivel fisiológico tenemos esa tensión muscular, es decir, que se pone rojo, sofocado, sudoración. Existe una irritabilidad, un nerviosismo, le cuesta dormirse y le duele la cabeza y a veces el estómago. ¿Ante qué situaciones? Primero, cuando le dan una orden, cuando le pide que deje de jugar y que se meta en la ducha o se ponga a hacer los deberes, cuando le dicen que no, por ejemplo, a determinados juegos, ¿vale? O la profesora cuando le pide que calle, que no se mueve, que no moleste a sus compañeros, que se siente, ¿vale? Siempre ante esas situaciones tiene ese tipo de respuesta, ¿vale? Bueno, aquí se repite esa historia, ¿vale? O ese modelo familiar de baja comunicación, exigencia y autoritarismo por parte del padre y esa permisividad por parte de la madre. O sea, que tenemos otro poli bueno y poli malo, ¿vale?
Por no seguir, porque más o menos os lo he contado ya, si os dais cuenta, a nivel de consecuencias aparecen todos ese castigo, ¿no? Esos gritos, esos cachetes por parte del padre, esos castigos también, ¿vale? Como quitar la consola y demás. Esas críticas en casa y en el cole, eres un bruto, no sabes jugar, eres muy vago. Si os dais cuenta, los análisis funcionales son muy similares, porque estamos tratando de un caso muy similar, ¿vale? A nivel positivo, pues la atención prestada por parte de los padres, profesoras y compañeras de clase, es decir, todos de una manera u otra le están prestando atención a su mal comportamiento, ¿vale? La clase se para, los niños le tienen miedo y tal, entonces al final él se va creciendo poco a poco por esto, ¿vale? A nivel interno tenemos positivo que consigue lo que quiere, es decir, seguir jugando un rato más con la tele, que le compren algo, ¿vale? Y ese alivio de la ansiedad que os comentaba antes, ¿vale? Y todo esto le genera pues, a niño determinada inseguridad, tristeza, baja autoestima, aislamiento social, ¿vale? Y esa baja tasa de actividades reforzantes que no salen en la familia y no hacen ningún tipo de actividades lúdicas entre ellos, ¿no? Pues si os dais cuenta, el esquema del problema al final es más o menos igual, ¿vale? Es una intervención donde más o menos los padres van gestionando todo, tienen una parte, un peso importante dentro del tratamiento, ¿vale? ¿Qué hipótesis de funcional tenemos? Pues lo mismo, una inconsistencia en los límites. Veis que los padres son poco consistentes, también son poco consistentes en las consecuencias, es un niño que se le ha castigado mucho y poco reforzado, y ese modelo de resolución de conflictos agresivos que el padre, que va copiando esa exigencia o ese autoritarismo por parte del padre y lo va generalizando, ¿vale? A nivel, en este caso, a nivel de primero, es el mismo, siempre hay que empezar por aquí, tenerlo en cuenta. Siempre tenemos que mejorar ese ambiente familiar, ¿vale? Luego, a nivel de los padres, tenemos que reorganizar las tareas de la vida cotidiana, es decir, los hábitos. Tenemos que establecer límites, tienen que empezar a aplicar esas consecuencias, entrenarle en técnicas como refuerzo, extinción, tiempo fuera y castigo, y tienen que mejorar esas situaciones de autocontrol en situaciones de tensión. Es decir, que el niño empieza en una situación de tensión, los padres tienen criterios diferentes, empiezan a tener discusiones entre ellos que no les llevan a resolver el conflicto, ¿vale? Sino que simplemente es, por ejemplo, y esto se lo cuento muchas veces a los padres, ¿no? Está el niño, el padre y la madre discutiendo de ¿puedo ver la tele? ¿No puedo ver la tele? Sí, tal, no sé qué. Y está el niño viendo la tele y los padres discutiendo si el niño puede o no puede ver la tele. Pero al final el niño está haciendo lo que quiere, ¿vale? Y por último, a nivel del niño, tenemos que enseñar al niño a relajarse en casa y en el cole, mejorar ese estado de ánimo y ese autoconcepto del niño, y mejorar el autocontrol y enseñar al niño esas conductas alternativas de la agresividad. Al ser un niño tan pequeño, pues evidentemente con el niño que trabajamos esa relajación, ¿vale? La técnica de la tortuga, que va un poco con esa parte de la relajación, ¿no? De quedarse así para adentro, de quedarse callado, de quedarse tal, autoinstrucciones y determinados refuerzos. Contratos y un sistema de puntos, ¿vale? Como contratos, nosotros y el sistema de puntos, un programa de puntos, una economía de fichas es más o menos lo mismo. Es lo mismo, pero el contrato está pensado, ideado para niños más mayores y el sistema de puntos para niños hasta los 8 o 9 años, ¿vale? Y solución de problemas de habilidades sociales. Entonces, por un lado, técnicas de autocontrol, ¿vale? Que son las autoinstrucciones y la relajación, ¿vale? Y por otro lado, la parte de resolver esos problemas sociales que van apareciendo, ¿vale? Pero siempre, lo primero, con el ambiente familiar es mejorar siempre ese ambiente familiar, ¿vale? Perdón, y luego con los padres tenemos que gestionar esos hábitos, ¿vale? Tareas de la vida cotidiana, es decir, responsabilidades de organizar el día a día. Es decir, no es lo mismo llegar a casa y un día hacer una cosa, otro día hacer otra, tal que llegar a casa y decir, oye, todos los días a las 5:30 llegamos a casa.
En ese momento es el momento de merendar. Luego a las 6 te pones a hacer con los deberes. De 6 a 7 es la hora de deberes o de estudio. A partir de las 7 empieza la ducha y empieza otro tipo de actividades, ¿vale? Entonces, al final, esto es lo que de una manera u otra es lo que tenemos que transmitirle a los padres, ¿vale? Que tienen que hacer esas responsabilidades y tienen que trabajar sobre esas responsabilidades del niño a través de esos hábitos, que al final los hábitos le dan seguridad, le dan constancia, ¿vale? Y luego tenemos que trabajar los límites. ¿Cómo vamos a trabajar los límites? Pues primero, enseñando a los padres a poner límites, o normas, perdón. ¿Cómo? Enseñándole 2 o 3 normas, no más. ¿Vale? Lo que no pueden hacer es una norma, otra, sino empezar por unas pocas y enseñar cómo gestionar esas consecuencias, ¿vale? A través de el refuerzo, el castigo, la extinción o el tiempo fuera. Y bueno, luego trabajamos todo lo que con los padres y sobre todo esas situaciones de tensión entre ellos, cómo gestionarlas para que tenga un buen resultado, ¿no? Para que tenga un buen resultado y no, pues bueno, y no se pongan ellos a discutir entre ellos y el niño hace lo que quiera, ¿no? Luego abajo os pongo una cosa que es coordinación con el colegio. Antes no lo he hablado y en estos últimos 5 minutillos sí que me gustaría dedicarle a la importancia en que al final nosotros somos un profesional que trabajamos con la familia, con el niño y como este ambiente o esta situación no solo ocurre en el ambiente familiar sino también en el ambiente escolar, tenemos que intentar coordinar todos estos ambientes del niño. Es decir, con el cole también es interesante que el colegio empiece a poner aquellas consecuencias, ¿vale? Que ponga esas consecuencias, ese refuerzo, ese castigo, esa extinción, ese tiempo fuera, ¿vale? Y por otro lado también con esas situaciones de, pues bueno, sobre todo de motivación, ¿no? A través de contratos conductuales. Hay muchos colegios que los departamentos de orientación y demás hacen estos contratos conductuales con el niño, ¿vale? Para ir gestionando y para ir resolviendo diferentes conflictos que vayan apareciendo y que vayan habiendo, ¿no? Entonces, mejorar todo eso. Entonces, así un poco a nivel general os he contado todo el trabajo que solemos hacer así muy rápidamente. Ojo, sí que me gustaría sí que me gustaría, pues bueno, que podremos hablar un poco y preguntar, ¿no? Pero que preguntéis aquellas dudas que tengáis. Pero sí que es verdad que mi objetivo sobre todo era intentar bueno, pues poner un poco encima de la mesa que el tratamiento que hacemos, y creo que es interesante que tengáis en cuenta, a modo de resumen, ¿vale? Que tengáis en cuenta que tenemos que trabajar con los niños y tenemos que trabajar con los padres. Que el primer ambiente es cambiar esa etiqueta de niño malo que tiene o de niño desobediente que tiene, ¿vale? Por un lado, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, señalando aquellas cosas positivas, que los padres tienen que coordinarse, ¿vale? Entre ellos, tienen que coordinarse y tienen que llevar una aplicación sistemática de aquellas cosas que ponen en marcha, ¿no? Que es importante manejar las normas, las responsabilidades y los hábitos y que haya unas consecuencias, es decir, algo tiene que pasar tanto si el niño hace lo que le hemos dicho como si no lo hace, ¿vale? Pero también llevamos a cabo, ¿vale? Llevamos a cabo algún trabajo, ¿vale? Que tiene que ver sobre todo con el niño, con ese autocontrol, con esa gestión emocional, ¿vale? A través de esa solución de problemas, a través de esas habilidades sociales, a través de esas, bueno, de ese relajación, ¿vale? De ese autocontrol y de esas autoinstrucciones. Entonces, así, a modo de resumen, y ya me pongo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis en mente, os haya podido generar sobre el tema o cualquier otra cosa que no hayamos comentado y que hayáis oído hablar del TMD. Y pues bueno, a modo de resumen era mi intención hacer esta foto, porque ojo, esto es una foto, el trabajo con TMD, pues bueno, de verdad que requiere tiempo de planificación y demás, pero esto es una foto, de manera que tengáis ahí material de cómo
de cómo hacer esto, ¿vale? Veo que hay algunas preguntas aquí ya en el... A ver. Bueno, tenéis, es que veo que hay un montón de preguntas por todos los sitios. Entonces, sí que me gustaría que tenéis aquí un apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Que me voy a tratar, tenéis aquí, en lugar del chat, tenéis otro que pone preguntas y respuestas. Si os parece, podéis ir poniendo, yo voy a ir contestando las preguntas que vayan apareciendo por aquí. Entonces, cualquiera que tenga alguna duda y demás, pues bueno, voy a ir leyendo, ¿vale? Estas preguntas que tenemos. Vamos a ver. ¿A partir de qué edad es posible diagnosticar un TND según los criterios del DSM-5? El DSM-5 no habla exactamente de edad, pero normalmente todos los trastornos de conducta hablamos de que por lo menos tiene que tener en torno a 7 años, pero el DSM-5 quitó el concepto de edad, ¿vale? Entonces, es verdad que se puede diagnosticar un TND con 5 años, por ejemplo, y por ejemplo, esperar. Vale, esta la he respondido. Perdón, esperar que tengo aquí. Vale, tengo más preguntas, pero bueno, yo voy a ir consultando. ¿Qué tipo de responsabilidades se puede asignar a un niño con TND de 5 años? Pues bueno, normalmente, pues bueno, las cosas que al final puede hacer un niño de 5 años, como por ejemplo, un niño de 5 años puede dejar el abrigo en un sitio, que un niño de 5 años puede recoger el baño después de ducharse, puede vestirse, puede dejar el plato en el fregadero, no meterlo dentro de, no meterlo, por ejemplo, dentro del lavavajillas, pero sí dejarlo dentro, ¿vale? Tenemos aquí otro de cómo se... perdón, aquí. El plan de tratamiento, ¿qué significa HHSS? HHSS son habilidades sociales, ¿vale? Habilidades sociales. Vale. ¿Cómo se delimita un tiempo fuera para un adolescente? Pues normalmente... bueno, el tiempo fuera normalmente aproximadamente hablamos de 1 minuto por año, ¿vale? Entonces, el tiempo que tenemos, a lo mejor un adolescente que estamos aplicando un tiempo fuera, pues mínimo tiene que ser 14, 15 minutos, ¿vale? Con niños de 2, 3 años, pues 2, 3 minutos. No sé si lo has comentado, pero ¿qué se puede hacer con niños de 3 a 5 años? ¿Hacer de qué, Belén? Vamos a hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas con niños de 3 a 5 años, ¿vale? Pero sí que me gustaría que concretarais un poco las preguntas porque es difícil saber si te refieres a responsabilidades, que es lo que hablábamos antes. Pues bueno, al final, sobre todo tiene que ver pues, con cosas cotidianas, cosas de sus hábitos, de la comida, del sueño y demás, ¿vale? Si no es esto, vuelven a preguntar, pero vale. Vamos a ver, o por otra, en el caso de adolescentes, ¿es posible lograr mejora en la escuela aunque no se cuente con el apoyo real de la familia? En principio, lo ideal, como os decía antes, es trabajar en conexión con los 3 puntos importantes, la familia, el niño y el colegio. ¿Pero es posible? Por supuesto que es posible, porque el colegio es... normalmente el niño está como 7 o 8 horas, ¿no? Entonces es interesante esto y es interesante también trabajar esa parte, ¿vale? Porque en el colegio sí que pueden y pueden ir ocurriendo cosas, ¿vale? Durante la terapia, ¿con qué frecuencia se interviene con el niño y con los padres? Pues mira, normalmente como lo solemos hacer es la mitad del tiempo con uno y la mitad del tiempo con otro. Yo no dedico sesiones únicas y exclusivamente al niño y sesiones únicamente a los padres, sino que también hay una parte que lo que hacemos es trabajar la mitad de la sesión con el padre y la mitad con los niños. ¿Vale? A ver.
estos trastornos se pueden prevenir durante el periodo de educación infantil, por supuesto. La prevención es fundamental. ¿Cómo los prevenimos? Pues bueno, yo creo que de una manera u otra os podéis haber dado cuenta, ¿no? que a través de unas normas, a través de los límites y todo esto, pues hace que podamos prevenir de la constancia, ¿vale? De la consistencia en cuanto a la aplicación. Cuando se ponen con rabietas y parece que no funciona nada, podemos hacer una clase, un máster de esto directamente, ¿vale? Porque sí que es verdad bueno, que las rabietas, la técnica que mejor utilizamos es la distracción, es decir, ya cambiarle al niño un poco el chip, ¿vale? Y hablar de otra cosa, y sobre todo la extinción, es decir, no atender ese comportamiento. Vale, ¿de qué manera y con qué frecuencia se puede incluir en la terapia a los profesores del menor para hacer un seguimiento del caso en el entorno escolar? ¿De qué manera? Sobre todo llamándoles por teléfono y poniéndose en contacto con ellos. Yo trabajo de manera bastante frecuente con los padres, ¿vale? Trabajo de manera bastante frecuente con los profesores, perdón, y es interesante incluirlo, ¿vale? Sobre todo, pues... sobre todo aquí hay un tema, que es cuando el comportamiento no solo es de casa, sino que también es de dentro del centro, del colegio, es interesante hacerlo, ¿vale? Venga, cuando un niño de 5 años desafía a los padres al momento de corregirle, ¿cuál sería la mejor correctiva instantánea para evitar el castigo físico? Bueno, el castigo físico está prohibido, ¿vale? Está prohibido por los niños y evidentemente tenemos que no evitarlo, sino no llevarlo a cabo, ¿vale? Desafía a los padres de 5 años al momento de corregirle. ¿Cuál sería la mejor correctiva instantánea? Lo mejor en el momento es no atender al niño, darse la vuelta e irse, ¿vale? Y luego de esta manera es una manera, le estamos entrenando al niño que así no queremos que nos hable. Y luego, cuando el niño está tranquilo, es el momento de poner los castigos. No es en el momento que el niño está nervioso, está alterado y tal, sino que es en el momento en el que está castigo, que se la pasa al enfado, ¿vale? ¿Qué pueden hacer los padres? Bueno, es que veo que tenéis en el chat también por un lado que me estáis preguntando por las preguntas. Yo, de verdad, por favor, redireccionar todas las preguntas al tema de preguntas y respuestas, porque si no, no puedo leer los dos chats, ¿vale? Entonces, por fin, hacerlo todo a través de preguntas y respuestas. ¿Vale? ¿Qué pueden hacer los padres y profesores que también nos preguntan? Bueno, yo creo, Belén, que ha quedado claro a través de los padres todo lo que tienen que hacer, y los profesores es el mismo trabajo que tienen que ir haciendo, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer? Al final, yo creo que sepáis o que os deis cuenta de que no hay cosas o intervenciones mágicas, ¿no? Sino que es un trabajo y que no se le puede dar dos pautas, sino es un trabajo en que tienen que ir gestionando toda esta parte que hemos hablado de la consistencia, los límites y sobre todo que existan algunas consecuencias. Ejemplo, modelo de contrato para motivar académicamente tantos niños. No, vamos a ver, aquí se hace diferente, tanto niños de 6 a 8 como adolescentes. No, un modelo, la verdad, Elena, es bastante complicado, ¿vale? Hay que saber primero qué comportamientos queremos cambiar de algo y que de 6 a 8 años, para empezar, no utilizamos un contrato, sino que utilizamos una economía de fichas. Y luego, para adolescentes, utilizamos un contrato conductual. ¿Cómo? Primero, pues les ponemos a ellos qué queremos de ellos, ¿vale? Y luego qué estamos dispuestos a darles si ellos cumplen con esa parte, ¿vale? Buenas tardes, ¿cómo podemos trabajar con un niño de 14 años que además de trastorno negativista tiene un retraso intelectual? Vale, bueno, Merche, aquí hay, bueno, es verdad que podríamos hablar un montón de este tipo de... Sí que es verdad que me gustaría que fueran preguntas que os pueda contestar, porque estas preguntas, cómo podemos trabajar, pues evidentemente podemos estar 1 hora o 2 hablando del tema. Pues mi recomendación por un lado es que el retraso intelectual se tiene que trabajar, vamos a ver, dentro de la modificación de conducta, nosotros está el programa ABA, que es ABBA,
¿vale? Para manejar comportamientos disruptivos o problemas de comportamientos en niños, ¿vale? Que tienen alguna dificultad, autismo y demás. Yo te invito a que lo revises, ¿vale? Pero simplemente es con pictogramas y demás, trabajamos toda la modificación de conducta de la misma manera que enseñamos las diferentes técnicas, ¿vale? ¿Qué es exactamente el tiempo fuera? El tiempo fuera, Silvia, es una técnica dentro de la modificación de conducta que implica que el niño salga de aquel lugar donde está la estimulación. Pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, si un niño en clase está distrayendo al resto de los compañeros, está gritando, está molestando, se le saca de esa actividad, entre comillas, agradable o divertida para él, para que intente no salirse con la suya o lo que viene siendo la silla de pensar, ¿vale? Que se ha utilizado en algunos casos. ¿Cuál es la mejor forma para reprender a un niño de 3 a 5 años agresivo? Yo creo que esta la ha contestado ya. La mejor forma, primero, reprender no es reprender, es que tenga algunas consecuencias. Y la primera consecuencia es si el niño con 3 años tiene una mala contestación, lo mejor es no atender esa mala contestación, ¿vale? Pero reprender no hay que reprender, sino que tiene que tener algunas consecuencias, sobre todo, como os decía antes, cuando el niño está calmado. ¿Cómo involucrar a los hermanos, Nati? ¿Para qué? Por eso os decía que por favor las preguntas concretas, porque si no es que no os las voy a poder responder, o a lo mejor no es la respuesta o la pregunta exacta que queréis, ¿no? Entonces, ¿cómo involucrar a los hermanos? Según para qué, ¿vale? Pero sobre todo con el tema de la imitación. Yo creo que en un grupo funciona muy bien la imitación. Entonces, dentro de casa, lo que tenemos que intentar es reconocer y reforzar el buen comportamiento, ¿vale? El buen comportamiento de cada uno que lo hace bien. Es decir, no decirle, mira como tu hermano que bien lo está haciendo, sino decirle cosas como, por ejemplo, muy bien, Juan, estás comiendo genial, y no decirle nada a su hermano, por ejemplo, ¿vale? ¿Los casos fueron presentados con niños? ¿En niñas también puede surgir este trastorno? Sí, este trastorno también puede surgir en niña, aunque es bastante más frecuente en niños hasta la llegada de la adolescencia. Buenas tardes, por favor, ¿puedes repetir lo anterior de Merche? Lo siento, Fabiola, pero una vez que voy contestando las preguntas se me van y no sé lo que es lo de Merche. ¿Qué tanto afecta la falta de figura paterna y el desapego de la madre en una niña respecto a la atención y la educación, ya que manifiesta una actitud desafiante y negativa? Yo no creo que porque no tenga una figura paterna sea indicativo de que el niño o que la niña vaya a tener una actitud desafiante. Simplemente más yo creo que ese desapego de la madre, el desapego a la madre es lo que hay que trabajar, y un niño en un ambiente agradable y tal, aunque tenga un solo progenitor, no hay ningún problema. A ver, voy aquí. El chico de 14 años tuvo oportunidad de expresarle a su padre su dolor emocional por su desinterés y falta de afecto, o solo siguieron una serie de pautas en las que forzaron todos a comportarse como una familia feliz. A mí, Jasmine, perdóname, pero forzaron todos a comportarse como una familia. Ese forzaron no me gusta nada. No estoy de acuerdo con esa afirmación, ¿vale? No creo que se forzó absolutamente nada, sino lo que se hizo es cambiar la atención de una cosa a otra, ¿vale? De una cosa a otra. Entonces, yo creo que si tuvo la oportunidad de expresarle, no creo que primero que sea, si tú, a lo mejor tú consideras que es fundamental, pero a lo mejor primero el niño tiene que darse cuenta de que el padre, pues a lo mejor recibió una falta de afecto, pero simplemente es una educación más tradicional, pero de verdad que no creo que se le forzara absolutamente a nada.
¿vale? Y nadie se comportaron como una familia feliz. Evidentemente el niño tenía las dificultades que tenía con el padre. ¿Hay alguna estructura para hacer el análisis funcional? El cuadro que os he puesto antes, es decir, estímulos, organismo, respuesta y consecuencia son las 4 columnas que debe incluir un análisis funcional. No entiendo esto. ¿Cómo trabajar? Esto ya lo hemos hablado. No pasa nada, Fabiola, que has dicho perdón Luis, no pasa nada. Simplemente que no estoy de acuerdo, simplemente me quería dejarlo claro. El niño de 8 años que desobedece después de un tiempo, reflexiona y cumple lo pedido, sufre un TND. No, vamos a ver, que un niño diga no significa que tenga un TND. Un niño significa que desobedece siempre, en todos los ambientes, que no respeta figuras de autoridad. No es solo el niño que desobedece, ¿vale? Entonces, los niños de por sí suelen desobedecer, ¿vale? Entonces, no es solo que vamos a revisar, Candy, todas las pautas que hemos dado antes, todos los criterios, ¿vale? Sino que de verdad que no simplemente un niño por desobedecer no sufre TND, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado las preguntas y he terminado en hora. Bueno, veo que por aquí... bueno, muchas gracias a todos por vuestros comentarios, ¿vale? Que veo que me estáis escribiendo por aquí, ahora ya lo veo en el chat. Veo vuestros agradecimientos, ¿vale? Muchas gracias a todos, espero que hayáis podido disfrutar y que, bueno, hayáis podido llevar, ¿no?, algunas pautas concretas para intervenir con niños de TND. Ya os digo que es un trabajo mucho más intenso, ¿vale? Y de nuevo, muchas gracias por todos los mensajes que estáis dejando en el chat. Ha sido un placer, ¿vale? Ha sido un placer. Bueno, hay comentarios que espero que entiendan que el trabajo que hacemos es siempre desde un trabajo respetuoso con los niños y desde un trabajo que tiene que ver con lo cognitivo-conductual, ¿vale? Entonces, bien, lo digo por el comentario. Pero bueno, en general... me gusta que los que trabajamos con niños, pues bueno, al final es porque nos gusta y disfrutamos con niños y el objetivo siempre es entender y tratar de ayudar sobre todo a que los padres disfruten de los niños, ¿vale? Porque es fundamental esa parte. Lo dicho, un placer a todos, buenas tardes, buenos días y nos seguimos encontrando por ahí. Un saludo, hasta luego. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.